Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar del tema de densitometría. Densitometría es un estudio que sirve para valorar la estructura ósea y determinar si ésta tiene una consistencia adecuada o no y si está habiendo un intercambio óseo en el tiempo estipulado. Normalmente estos equipos están en la mayoría de los hospitales. Su uso y finalidad es identificar la alteración de la osteoporosis y predecir hasta cierto punto la posibilidad de una eventual fractura. Es un examen que utiliza rayos X en los cuales casi tiene el mismo principio que el tomógrafo. Emite rayos X a un tubo especializado. Estos rayos atraviesan el área de evaluar y posteriormente hay un sensor en la parte inferior que capturan la cantidad de radiación que ha logrado atravesar a la estructura evaluada. Esta captación, mediante un programa especializado, determina qué tan sólido se encuentra la estructura ósea y qué posibilidades tendrá de una lesión eventual. En los últimos años han logrado perfeccionar este tipo de equipos a tal punto que son cada vez mucho más sofisticados. Actualmente, la tecnología de rayos X en estos aparatos se ha disminuido considerablemente y estos equipos se les dice DXA, que tiene que ver con densidad ósea. Son el estándar actual establecido para medir la densidad mineral ósea, que significa la cantidad de calcio que contiene un hueso. Recuerden que el calcio es fundamental para la solidificación del hueso. Entre más sólido sea un hueso, menos probabilidad de lesiones tendrá. Los lugares para evaluar son variables. Algunos solo solicitan una área, otros dos, otros hasta tres. Las áreas ideales para valoración son la muñeca, eh, la cadera y la columna lumbosacra. El problema con la muñeca es que hay enfermedades como ser la artritis reumatoidea que puede decalcificar ambas muñecas y que nosotros podemos estar dando un diagnóstico de osteoporosis y se trata más bien de una artritis reumatoidea. Entonces, la muñeca es como un estudio complementario de la cadera y de la columna, que son los que más frecuentemente se solicitan. Esto se pide la mayoría de veces en adultos y se puede pedir en algunos niños con algunas características particulares, como en niños que han tenido enfermedades autoinmunes, como niños que presentan alteraciones renales tempranas. En esos casos particulares, entonces se toma la decisión de realizar estudios en densitometría. En su mayor énfasis, el equipo sirve para sirve para diagnosticar la osteoporosis, que es más frecuente en las mujeres, sobre todo en etapa de la menopausia. El hombre rara vez va a tener osteoporosis, pero sí lo puede presentar con algunas enfermedades incapacitantes como cardiopatías, como artritis formantes, como insuficiencia renal. Eso pues predispone a disminuir el grosor del hueso y la eventual posibilidad de fractura.
También se puede presentar en pacientes con deficiencia de vitamina D. Como les dije al principio, también estos parámetros pueden determinar si existe o no la posibilidad de desarrollar una fractura en un paciente. Todo esto actúa a través de un software que se encuentra en este equipo especializado. Este software debe estar calibrado de acuerdo a la edad, sexo, estatura y biometría y raza. Todos estos parámetros se conjugan, se unen para dar un parámetro estándar de cuánto debería de ser la cantidad de calcio o la dureza o consistencia de un hueso de acuerdo a esa misma edad, a ese peso, a esa raza, y lo compara con otra persona de la misma edad. O sea, puede comparar un hombre con un hombre de la misma edad, de la misma raza, de la misma estatura, del mismo sexo, con el objetivo de comparar si están iguales. Claro, el equipo ya da un estándar específico salido de miles y miles de personas, la cual ha generado un prototipo de densidad ósea que debería existir en un paciente. Entonces el equipo lo único que hace es comparar lo que ya tiene en el protocolo con la persona que va a ser evaluada. Eso lo vamos a ver un ratito cómo lo hace. Esto sirve de importancia sobre todo para poder decidir tratamientos o terapéuticos en un paciente en particular. Se recomienda en casi todas las mujeres que están en edad posmenopáusicas, en pacientes que tienen antecedentes crónicos de tabaquismo o que han tenido fracturas de cadera anteriormente, en pacientes que pueden ser de 5 pies y 7 pulgadas, o pacientes delgadas, o pacientes menores de 125 libras. ¿Por qué? Porque las personas que tienen demasiado bajo peso para su estatura, su talla, etc., significa que tienen una alteración metabólica. Por lo tanto, han de generar una mayor decalcificación. Esta mayor decalcificación predispone a fracturas. En el hombre, como le dije, es menos frecuente. También en personas que están usando medicamentos crónicos, como ser los corticoides. La más frecuente es la prednisona. También medicamentos anticonvulsivos que ya casi no se usan, como el tilantil, barbitúricos o drogas de reemplazo de la tiroides. Dosis altas, por ejemplo, en los pacientes que le han quitado la tiroides y que les tienen que dar drogas de reemplazo y los tienen que mantener hipertiroideos, estos provocan eliminación del calcio con más frecuencia. También en los pacientes con diabetes mellitus, sobre todo en aquellos que empiezan a usar insulina desde pequeña edad. En la enfermedad hepática como la cirrosis, en antecedentes, patología renal o antecedentes familiares de osteoporosis. O sea, hay pacientes, familias enteras que pueden padecer de osteoporosis. O enfermedades autoinmunes, sobre todo con enfermedades del colágeno. Las indicaciones, una, si sufren enfermedades de la tiroides como el hipertiroidismo que decalcifica, si sufren enfermedades de la paratiroides como hiperparatiroidismo que provoca lo mismo, si ha experimentado una fractura después de un trauma leve, porque puede ser secundario a fractura patológica, que es por cáncer, o fractura metabólica, que es por deficiencia de alguna sustancia. Si ha tenido una
estudios de rayos X que evidencian fracturas en las vértebras sin explicación adecuada, como aplastamientos. La evaluación más frecuente es la evaluación de las vértebras, sobre todo de L1 hasta L5. Ahí donde normalmente se pueden detectar eh, cuerpos vertebrales que estén expuestos a sufrir una fractura. También en los rayos X convencional, si ustedes miran una vértebra comparada con otra que ha perdido una pulgada de altura, ya pueden sospechar una fractura por compresión axial que no ha sido detectada por el paciente. Si presenta dolor crónico de la espalda y si ha tenido una densitometría ósea anterior que le ha mostrado que está en los límites mínimos esperados, ese paciente tiene que ser mucho más cuidadoso porque posiblemente, si no se trata, si no se maneja, en el próximo estudio de control en un año, ya le aparezca una osteoporosis. La preparación del paciente, pues en realidad no es algo invasivo. Lo único que se va a sugerir es que no debe ingerir ningún medicamento que contenga calcio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el calcio se deposita en el hueso. Si ustedes dan grandes cantidades de calcio antes del estudio, pues definitivamente se va a concentrar y cuando lo haga va a detectar esa concentración y no va a demostrar la normalidad de la captación, sino que solamente en ese día va a captar. La ropa más cómoda, no llevar prendas, caras, ni collares, ni nada por el estilo, joyas ni nada. Lo que debe ir a realizarse su examen. Si ha tenido, esto es importante, no realizar estudios en pacientes que tengan menos de una semana de haberse hecho un examen de bario, porque el equipo va a detectar la densidad del bario y va a confundir la densidad del hueso. Tomografías que se han hecho con medio de contraste hidrosoluble, porque algunos pacientes hemos visto que a 72 horas todavía tienen material de contraste. Aquí ellos recomiendan que para hacerlo de 10 a 14 días después de haber hecho un estudio de eso. Como siempre, estos rayos son escasos, pero la absorción en un embarazo no sabemos qué cantidad puede ser nociva para el bebé. Dentro de los equipos que hacen la valoración de densitometría ósea, existen los dispositivos centrales y los dispositivos periféricos. La mayoría de dispositivos centrales se encuentran en instituciones hospitalarias. Los dispositivos periféricos se encuentran en clínicas. No son tan fidedignos como lo son los centrales, pero por lo menos un hallazgo de alarma les podrían decir. Los dispositivos centrales que están en los hospitales definitivamente les van a medir la cadera y la columna. Los que están en periféricos pues, pueden medir la muñeca, los dedos de la mano, los dedos del pie. Más de eso no valora. La máquina es un equipo no tan sofisticado, parece una mesa de rayos X con un tubo en la parte superior, solo que este tubo no tiene ni angulaciones. Sí puede descender ligeramente, pero su foco es disminuido. El software que tienen es completamente diferente al de la mayoría de las máquinas. La importancia de un radiotecnólogo aquí no es tanto la utilización del equipo, porque el equipo es automatizado, él lo hace todo. La importancia de radiotecnólogo es posicionar al paciente de forma adecuada y, segundo lugar, meter o introducir los datos del paciente con exactitud. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Bueno, tengo 45 años con 4 meses.
o usted va a poner 45 años o 4 meses. No lo va a dejar 45 años porque ya le quitó 6 meses. Estatura, la estatura que el paciente realmente tiene, el peso que el paciente tiene en ese momento, el sexo del paciente, la raza. Eso es importantísimo. Si usted le mete un protocolo de una raza diferente o de una etnia diferente, le dará un resultado diferente y pueden estar diagnosticando enfermedades que no existen. El equipo funciona como cualquier equipo de rayos X emitiendo rayos, nada más que están concentrados en el área de estudio. Y el tubo se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Este paciente, después de terminar su estudio, se puede ir a su casa sin ningún problema. En algunas ocasiones, o la mayoría de ocasiones, se va a colocar tal vez una almohadita en la cabeza. Eso nos va a ayudar un poquito a que la columna lumbosacra pierda sus lordosis, se ponga recta y pueda ser captada adecuadamente. O sea, que toda la columna lumbosacra pegue directamente en la mesa. Si queda elevada, la captación de los rayos X cambia. Así como cuando tienen una radiografía de tórax y está rotada, la penetración cambia en el lado rotado. Eso ocurre también en esto. Por eso es el posicionamiento del paciente fundamental. Algunas veces se pone también una almohada que levante las rodillas para que también haga que la columna se ponga recta. El detector tiene que, como su nombre lo dice, detectar toda el área de evaluación. Si no registra una área, la informará como que tiene poca captación de calcio, entonces pueden estar dando diagnósticos de osteoporosis o osteopenia. Lo que les había dicho de los periféricos, pues tienen menos sensibilidad. El examen tiene un rango entre 10 a 30 minutos, dependiendo del equipo utilizado. Cada día hay más equipos más modernos que hacen que el tiempo sea más corto. Si es más antiguo el equipo, puede durar 30 minutos. Si es más de los más modernos, 10 minutos. En algunas ocasiones se solicita al paciente que llene un cuestionario, porque toda esa información clínica queda guardada. El estudio queda guardado en el equipo, porque esto normalmente hay que decirle al paciente que no pierda su estudio, porque tiene que ser comparado con el siguiente estudio que tenga. Eso es fundamental para el médico tratante, para saber si el tratamiento que está aplicando es bueno o no. Bueno, a fin de todo, ¿qué es lo que hace la densitometría? ¿Qué es lo que mide? Pues, para hacer un cálculo adecuado, hace dos tipos de puntuaciones, así es el término, puntuación T y puntuación Z. La puntuación T es la densidad que muestra o la cantidad ósea que tiene en comparación con un adulto joven del mismo género. O por ejemplo, tenemos a Pedro. Pedro tiene 25 años. El punto T lo que va a medir es la densidad que tiene Pedro en comparación de otra persona de su misma edad, de su mismo género, de su misma talla, de su misma raza. Hace un punto de comparación entre él y esa persona X, programada en el equipo. Esa puntuación tiene que ser superior a -1, ya que -1 se considera normal. Una puntuación entre -1 y -2.5 se clasifica como osteopenia. O sea que el calcio o la densidad de ósea está baja. Una puntuación inferior a -2.5, que puede dar hasta -3, -4.5, se define como osteoporosis.
Y esta puntuación T es la que se utiliza para saber si tiene riesgo o no de una fractura inminente. Mientras que la puntuación Z es una comparación no con una persona, sino con un grupo de personas. El rango que forma un grupo de personas etario, o sea, de la misma edad, del mismo tamaño y del mismo género. Por ejemplo, ya no lo va a comparar con, vamos a ponerle que el estándar que tiene el equipo se llama Juan, usted se llama Pedro. Ya no va a comparar a Pedro con Juan, sino que va a comparar a Pedro con el grupo familiar o el grupo etario de Juan. ¿Verdad? Son un grupo de personas que son igual que Juan. Entonces ya los compara. Y esta puntuación le va a dar si es baja o es alta. Y le va a indicar si necesita realizar otros estudios que puedan reflejar la presencia de una enfermedad oculta, como puede ser una diabetes mellitus oculta, una enfermedad autoinmune oculta, porque le ayuda a decir que en comparación a un grupo en general, él puede estar bien o mal. En un rato vamos a ver la tabla y cómo se hace. Es un procedimiento rápido, no invasivo, no requiere anestesia al paciente, lo único que se requiere es comparación. La cantidad de radios son extremadamente pequeña y es preciso y efectivo para el diagnóstico de la osteoporosis. También ustedes ya, no sé quiénes llevan tomografía. Con la tomografía también ustedes pueden medir la densidad ósea. Lo que pasa es que se necesita que su equipo de tomografía tenga el protocolo para tal cosa. No todos los equipos de tomografía vienen con el software para densidad ósea, pero sí, lo que les quiero decir es que sí se puede medir la densidad ósea por tomografía, pero necesita que tenga ese protocolo. Um, Aquí en nuestro país, Seguro Social lo tiene, de Tegucigalpa, San Pedro, creo que el Hospital Escuela no lo tiene, pero la mayoría de los hospitales privados sí lo tienen. También entidades externas a hospitales también lo tienen. Esta ionización es tan escasa que no se ha demostrado que queda remanente, o sea, una dosis absorbida. Por eso es que ustedes lo van a ver que están en un cuarto y no hay casi ni pantallas protectoras, en la mayoría no hay pantallas protectoras entre ustedes y el paciente. Claro, no están pegados al paciente, pero están como, ¿qué te digo? Unos 2 metros del paciente, sin nada, ninguna pantalla plomada que nos esté protegiendo, porque la densidad, la radiación es extremadamente mínima y focalizada. En resumen, los riesgos de cáncer no han sido comprobados. En el embarazo sí no se recomienda porque no sabemos cuál es la dosis que puede provocar alteración. Claro, siempre va a cambiar un poquito la cantidad de dosis de acuerdo a la contextura física del paciente. En una persona delgada será menor, en una persona fornida será mayor. No hay complicaciones y siempre informar la posibilidad de embarazo. Las limitaciones de este examen. Si ha tenido una fractura o está fracturado y le están haciendo la densitometría en el área de fractura. Por ejemplo, este paciente tal vez tenga una fractura en L1 y no se ha dado cuenta, le duele la espalda, pero no es mucho, y le hacen la densitometría y ahí encuentran la fractura. La densidad que reporte ahí va a ser anormal. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, es importante las densidades que aparezcan en los siguientes cuerpos vertebrales.
Cuando hay deformidades de la columna, sobre todo en pacientes con rotoescoliosis o jorobas, aquí es donde hay problemas porque el sensor no puede detectar esas curvas que hace la columna. Lo que les decía, las fracturas ya presentes. Todo esto es bastante teórico, se lo doy porque en realidad ustedes, su trabajo específico va a ser colocar y meter los datos del paciente de ahí, nada más. Al final usted le va a entregar una hoja en donde va su informe y van los detalles de su paciente. Eso lo va a leer con un hoja adecuado el médico tratante. Para que entiendan que este es el equipo. Miren, aquí está la paciente, aquí está flexionada las rodillas. En este estudio van a valorar cadera. Aquí está muy alto esto, porque cuando esto se mueva para acá va a chocar. No debe ser tan alto o se puede elevar. Eso dependerá del equipo. En este caso en particular, aquí solo van a valorar los cuerpos vertebrales. O sea, sería una densitometría de columna lumbar. Y esto que están viendo aquí es el esquema entre lo que es verde normal, azul osteopénico, con áreas de verde pálido, amarillo. Azul significa osteopenia leve, verde pálido, osteopenia moderada, y amarillo, osteopenia severa. Significa que está a punto de llegar a una osteoporosis. Después ustedes miran un anaranjado y un rojo. El anaranjado es osteoporosis leve, el rojo, osteoporosis severa. Un paciente con osteoporosis severa es un vaso de cristal. Cualquier movimiento brusco puede provocar una fractura. Entonces es una urgencia. Bueno, aquí está el esquema, la calificación T, de -1 para arriba es normal, de -1 hasta -2.5 es baja densidad de hueso que se va a dividir en osteopenia leve, moderada y severa. Ya todo lo que baje de -2.5 es osteoporosis leve, moderada y severa. Es el esquema que les acabo de mostrar hace un ratito. Entonces, esto va a aparecer, esto es el punto de medición, va a aparecer en estas líneas, en esta tabla, y nos va a ir diciendo a qué nivel se encuentra. Los equipos periféricos son menos sensibles, pero se pueden utilizar porque los rangos de variación me puede decir osteopenia, pero no me dice qué grado de osteopenia puede tener mi paciente. Mientras que los equipos centrales sí son mucho más específicos y me ayudan a determinar el grado de osteopenia que puede tener mi paciente y los requerimientos o el tratamiento ideal para este. Aquí tenemos otro, este es de mano, este es de dedo, pero no siguen siendo no tan específicos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Voy a ver si los logro escuchar. Doctor, para la metástasis serviría el estudio también. No, acuérdese que metástasis es una lesión cancerosa. Definitivamente ahí no va a haber estructura ósea porque destruyó el hueso ahí. Si usted mire la densidad ahí, la densidad puede ser, no le va a dar un T-4. Es más, no se lo va a poder medir porque puede hacer que sea -20, porque básicamente lo que están midiendo ahí es un pasillo. Entonces no se utiliza para eso. Recuerden, este software, este estudio, sirve para medir la densidad ósea
y especificarle a usted la probabilidad o el riesgo que tiene su paciente de sufrir una fractura en cualquier momento. La tomografía sería más efectiva en una metástasis. Bueno, en primer lugar, la rayos X convencional. Recuerde, es el primer estudio de elección. Después sería la tomografía. ¿Algo más? Doctor, en cuanto a la obtención de imagen, la resolución, ¿cómo sería? ¿Tendría buena resolución el examen? ¿Perdón? En la resolución del estudio, si se puede diferenciar bien, si tiene buena definición, todo. Mire, la definición, si usted se fijó, esto es lo que le va a dar. No es que le va a sacar el dibujito exacto del cuerpo vertebral. Esta es la imagen que le va a escanear. Porque aquí no estamos buscando definición. Estamos buscando calidad de densidad. La definición no es tan importante. La calidad de detección del hueso sí. Y eso es lo fundamental. Si hubiera una fractura aquí, entonces este cuerpo vertebral habría perdido calcio. Entonces la densidad de esta daría unos osteoporosis, mientras que los demás serían normales. Entonces hay que tomar en cuenta si hay fractura o no. En el informe hay en observaciones de este informe que se da, no aparece aquí, no lo tengo, porque es una tabla bien larga. Creo que no lo tengo aquí. Pero es un cuadrito donde ustedes le dan el informe y aparecen las imágenes ya impresas, porque lo imprimen en una impresora. Hay una parte que dice notas, entonces ustedes le van a poner notas. En el estudio logramos detectar que hay una fractura a nivel de L2, por lo cual los mediciones que se encuentren en este nivel pueden estar en niveles inferiores. Punto. Ahí la responsabilidad del médico tratante va a tener que mandarles una radiografía de columna AP y lateral o en su defecto una tomografía. ¿Algo más? Doctor, y solo como dato, leí que el promedio de duración del estudio es 15 minutos nada más. Por eso dice que es rápida. Puede ser 10. Hay equipos bien modernos ahorita que es rapidito. Gracias. ¿Algo más? Bueno, si no hay más dudas y comentarios, entonces concluiremos con la clase del día de hoy. Pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias, doctor. Igual feliz tarde. Gracias, doctor. Igual, feliz tarde.